Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Me acompaña Ibon Belandia. Kaixo, Ibon, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Él es un tipo de reflexiones sesudas, alternativas, de preparar cuestiones vitales desde lo serio, pero luego plantearlas con humor, o eso espero. Bueno, a ver, humor, veremos humor, a ver, ¿a qué ¿no? llamamos humor, no? Eso es, vamos a hablar de cultura, Calma. de libros, de propuestas y vamos a hacerlo con la sensación de quien está pisando arena, de quien siente la arena en los pies. Así llega este Café Valparaíso. Hoy nos visita Pablo Rivero con su libro La matriarca. Café Valparaíso, lo mejor pa' mientras se hace el guiso. Hoy nos visita Pablo Rivero y lo demás pues ya lo vamos viendo. Café Valparaíso con Miriam Duque en ITV Podcast. Hoy desde Nuestros estudios. nuestros estudios, por ejemplo. Es que iremos variando, por eso lo dice, Eso porque es. queremos ser un espacio de cultura itinerante. Oh. Miriam Duque odia los silbidos. Bueno, vamos a hablar de La matriarca. La matriarca es un thriller que nos mete de lleno en la vida cotidiana de un bloque de vecinos. Podría ser uno de esos bloques de vecinos de renta antigua. Y vamos a ir colándonos directamente en cada casa, en cada cocina, en cada salón, en sus vidas cotidianas. Lo vamos a hacer siguiendo a Felicidad, que es la casera de todos ellos. Es una mujer solitaria, es una mujer dura, acostumbrada a organizar su vida, la del bloque completo y también la de sus 3 hijos. Allí se ha producido una muerte que ha supuesto una gran convulsión. María se ha lanzado al patio desde una de las ventanas de su casa. Pero hay quien piensa que tal vez no ha sido así. María es una mujer que vive sola, que sale poco, que apenas se mueve. ¿Pero se ha lanzado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay quien considera que tal vez estaba molestando, que en el barrio suceden cosas, que hay un clima extraño. Ella había amenazado con llamar a la policía. Y sí, eso ha supuesto que alguien quisiera silenciarla. De todo eso vamos a ir hablando. Dicen normalmente que para encontrar a un asesino hay que seguir la estela del dinero. Tal vez aquí haya que seguir la estela de la grasa de los churros, porque también tienen su importancia. ¿Te ha gustado eso, que sí, Belandia? Hombre, eso Hoy vamos en Café Valparaíso a investigar qué es lo que ha pasado en este bloque de vecinos. Dicen que no hay nada más terrorífico que una comunidad de vecinos, siguiendo a 2 investigadoras que son Sandra y Candela. Pablo Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me quedo embobado. Es que soy muy fan. Qué bien lo cuentas. Bueno, me alegro mucho de que estés aquí. Y qué buen recibimiento. Muchas gracias. Sí, es que Belandia tiene lo suyo. Luego Joder. igual ya va entrando y va calentándose. Luego lamentas que esté aquí, pero ya veremos. Pero bueno, esto es como las comunidades de vecinos, que tiene Sí. que haber un poco de todo, ¿no? Un poco de tumulto, un poco de fenómeno fan y así llega también un poco la matriarca. La ¿no? matriarca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contento, la verdad, con el recibimiento que está teniendo el libro. Estamos hablando de algo que nos lleva a pensar en comunidades de vecinos, en reuniones, en todas esas juntas en las que alguna vez todos y todas hemos estado. No sé si sueles colarte en ellas, las esquivas, o si eres de los que va ahí con una libretita apuntando cosas, porque, ojo, que dan mucho de sí, ¿eh? O de los que no va, que también se puede no ir. Claro, bueno, Eso- Delegar hombre, el voto. Eso sí, de voto delegado sería tremendo, Pablo. Difícil decisión, ¿no? Porque luego de repente opinan y cuando llegas ya está todo, Ya tienes todo otra- cortado y otra dices, ¿y derrama. esto? ¿A quién se le ha ocurrido, no? Bueno, yo es que he sido bastante perro a la hora de tomar las decisiones para el libro, ¿no? Al final la novela negra, pues ya sabéis que se trata de crear cuanto más mapa, ¿no? Y cuantas más posibilidades mejor, ¿no? Y por eso yo elegí el personaje principal de Felicidad, que es esta matriarca, que al final que es un personaje fundamental en la vida de sus familiares y también es la que lleva todo el bloque de pisos en alquiler, ¿no? Y esto no es gratuito porque al final he elegido dos medios que vosotros que sabéis de True Crime, al final los peores crímenes, el criminal, digamos, o el culpable suele estar en el entorno cercano, ¿no? Y esto tiene que ver con la convivencia, ¿no? Y entonces, Sí, asustan mucho más los que al final crees que podrían haberte pasado a ti, ¿no? Claro. Porque están dentro de lo que puede ser lo más oscuro, pero lo más cotidiano también, ¿no? Claro, es que yo intento construir la novela negra a raíz de cosas que me parece que son factibles, que te pueden suceder
y suelo quitar la parte de fantasía. A lo mejor puedo jugar que parezca que es eso, pero luego siempre es algo terrenal, ¿no? Y al final a mí lo que me da miedo es, pues son este tipo de crímenes, ¿no? Que dices, pues era una persona normal, ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? Y al final esto tiene que ver con el entorno cercano, con la convivencia, y entonces la mayoría de los crímenes, y los más terribles, vosotros lo sabéis, es comunidades de vecinos por esos conflictos que se crean, o en las familias, ¿no? Que es duro, pero al final la mayoría de los parricidios, ¿no? De los crímenes pasionales y demás, tienen que ver con esto, ¿no? Sí, Entonces, que hay ciertas inquinas que se van enquistando en los vecindarios y también en algunas familias, ¿no? Por motivos que pasaron quizás hace 30 años o hace 20 y se mantiene ese cierto odio que está latente y que de repente un día estalla, ¿no? Después de una derrama, como dice Belandia, Hombre, o es que hay después de algunos algo que se lo ganan, tremendo, ¿no? Claro, es que Ay, al final se crean como cruzadas personales, ¿no? Yo creo que en las comunidades de vecinos y también con las familias. ¿Quién baja a oponerse directamente, ¿no? A lo que diga lo contrario, ¿no? Bueno, es un poco así. Y que hay algo del trauma infantil de cada uno. Es como yo digo también con los políticos, ¿no? O en los trabajos somos un poco el niño que fuimos en el patio del colegio. Y sigues viendo al flipao, al que pasa, al que va a su bola, al otro que necesita machacar, ¿no? Y las comunidades y las familias también, ¿no? Seguimos discutiendo por cómo te hacían a ti sentir, por el complejo. Y aquí, claro, a raíz de este supuesto suicidio, pues todos estos personajes de la familia y del grupo de vecinos empieza como una olla a presión, ¿no? Empiezan a salir ahí todos los secretos, todos los complejos y sobre todo todos los intereses en cuanto a que el personaje principal es una señora mayor, ¿no? Y la que ha muerto es una señora mayor. Y entonces ahí hay algo de por dónde podemos sacar tajada, ¿no? ¿Dónde está la debilidad de esta que es la que lleva las riendas? En el mínimo momento en el que flaquee, vamos a ver si todos podemos señalar ese error o sacarle partido de alguna manera, ¿no? Sí, se habla mucho también de cómo nos convertimos poco a poco en depredadores, y buscamos los secretos de los demás, las debilidades. Pero yo creo que este libro, La matriarca, Pablo, habla mucho de soledades conectadas entre vecinos, pero también entre personas, entre miembros de una familia. Vemos un poco la imagen de esas señoras que pasan mucho tiempo en casa o de esos señores que pasan mucho tiempo acodados en una barra de bar porque, bueno, pues van viviendo sus tristezas, aunque tampoco ser joven te libra de todo esto, ¿no? Hay mucha soledad también en una pantalla, ¿no? Bueno, es que aquí tomo el relevo de otro libro que escribí que se llama La cría, que hablaba sobre la exposición en redes de los menores, ¿no? Y de los adolescentes y de lo que proyectamos, del bullying, del ciberbullying, ¿no? Y aquí me interesaba también hablar de los mayores también están muy expuestos en las redes y les sacamos constantemente, ¿no? Y creamos también como están solos y hay una parte como que muchas veces se une y parece que hay una relación, pero hasta qué punto se está aprovechando de esa situación, ¿no? Y hay algo de... Al final me interesaba sacar cómo los menores son los más frágiles porque muchas veces no toman esas decisiones y están siendo expuestos y cómo los mayores, en el ciclo de la vida, volvemos a ser igual de vulnerables que los niños, ¿no? Entonces aquí el hecho de que se plantee un posible suicidio me da pie para hablar de todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué una señora mayor se puede suicidar? Porque tiene una pensión de mierda, porque está sola, porque tiene está muy triste y nadie ha visto que tiene un principio de Alzheimer. También está esa sombra mucho en este libro. Bueno, porque en la mayoría de los casos de desapariciones, muchas veces, siempre se rasca y es como, sí, bueno, tenía problemas cognitivos, pero usted no hizo nada. No, es que mi madre necesitaba estar muy activa, ¿no? Y dices, bueno, necesitaba... O también te venía a ti muy bien, ¿no? Que ahí me da culpa, ¿eh? O sea, yo no intento escribir para dar lecciones, sino que muchas veces intento escarbar y decir, claro, yo lo hago con mi madre también, ¿no? Pues bueno, si ella puede ir al banco, o esto que yo no me entero, las gestiones, no sé qué, bueno, mamá, ¿no? Pues a lo mejor tu madre preferiría estar en un balneario, ¿no? O con el inserso viviendo bien. Pero dibujas muy bien un momento de la vida en el que de repente pasas en muy poco tiempo de ser quien lidera aquí una comunidad de vecinos o tu vida, tus gestiones, tus cuentas en el banco, a que de repente te conviertes como alguien que está en el punto de mira de cualquier timador, ¿no? De repente las llamadas a lo mejor no son, de repente hay quien llama a la puerta y dice ser quien no es para sacarte dinero, para robarte, y que tu vida se convierte en un thriller, ¿te gusta, ¿no? el membrillo de pronto? El membrillo, que es una cosa de la que es muy fan Belandia, las infusiones. Las infusiones, el membrillo, ¿no? Pasa todo muy rápido, que también nos reflexiono. No sé si a ti te preocupa o te da miedo mucho convertirte de repente en ese viejo que te da miedo ser, o en esa vieja, hablando de mí o Belandia, que no sé, claro, yo no quiero imaginar cómo va a ser este hombre. A mí no me da ningún miedo que ya ser viejo, estamos, ¿no? porque ya lo soy. Entonces es verdad que las canas. Un señor que por lo que sea... ¿no? Las canas. No, es algo más profundo. En el caso de Belandia es más profundo. No reniego de ese viejo que llevo dentro. Sí, a mí, ¿sabes lo que pasa? Claro, yo al final la novela negra, como te decía antes, la construyo a partir de cosas que a mí me preocupan y que me dan miedo. Y a mí me empezaron a pasar, yo quería hablar de la matriarca
en ese primer momento, por cerrar el ciclo de los mayores son igual de vulnerables que los niños, igual por el eje de las redes sociales, pero luego me empezaron a pasar cosas yo tengo 43 y de repente en mi casa, que se supone que es el terreno en el que tienes que estar seguro, constantemente son llamadas, llaman y cuelgan, no sabes quién te está llamando, sí, entonces luego te dicen, no, es que todo el rato son avisos, ¿no? Cuidado, no puedes decir sí porque entonces lo utilizan para no sé qué, del banco, de la compañía de luz, y entonces muchas veces... Millones de paquetes, que si llegaran todos los paquetes que amenazan con llegar sería una hecatombe. ¿Usted con quién compañía está? Pero es que a veces te dan los datos. Tú dices, esta persona que tiene mis datos, que es un poco lo que yo lo pongo en boca de Felicidad, ¿no? En su pensamiento también, de si tiene todos mis datos, sabe lo que yo gano, dónde estoy y tal, ¿quién me dice que no va a venir a por mí, ¿no? Y hay algo de los leaks fraudulentos, las peleas con los bancos porque ya no te atienden y entonces ahora te cambian las condiciones, no, pero es un mensaje que te llegó a la aplicación, pues yo no sé usar la aplicación y cuando la vas a usar, error 70 veces, entonces no puedes hacerlo y demás. Y mamá, no, el mensaje, si te llega un mensaje de que necesito dinero, no lo hagas. Entonces cuando hablas con los mayores... Que se sienten torpes cuando no deberían, claro, porque es algo que está hecho para enredarte. Yo lo veo muchas porque veces. mi madre ha sido así, una mujer súper desenvuelta, que ha hecho gestiones, ha hecho todo y que se ha peleado con tíos y en un mundo de tíos y súper válida y que la intentan tomar el pelo porque se viene que es una señora mayor y no sé qué, y les hace así y cuando, o sea, ella va por delante, ¿no? Que por eso también digo, no intentes engañarla porque su intuición nunca falla, ¿no? Es un alegato a favor de la experiencia. Ha sobrevivido a la experiencia vital de la experiencia de que sabe muchísimo más que ¿no? nosotros, ¿no? Pero aún así hay un momento en el que en la vida, si no son los problemas cognitivos, a lo mejor son los físicos, porque yo veo vídeos de señores, el otro día vi un señor en Barcelona sacando a su perro y entre tres le empezaban como a despistar y le robaban a la cara en plena luz del día, que te crea una impotencia, decir que sinvergüenzas, ¿no? Y ese señor a lo mejor ha sido el Superman, o no, pero en ese momento no tiene agilidad, no se lo piensa, no puede pensar que la maldad, o sea, que haya alguien que de verdad le esté robando en su cara. Entonces, a mí me crea mucha impotencia, ¿no? Y a la vez te das cuenta de que dices, cómo la vida de una persona mayor así, de repente se puede volver un thriller. Porque además, en cuanto flaqueas, si no son los familiares, claro, yo empecé a investigar, ¿no? Al final, con la vejez, empecé problemas de la vejez, ¿no? Y casi como si fuera un ensayo. Y dices, la mayoría vienen por los familiares. Sí, hay alguien, si tienes muchos hijos, probablemente uno quiera liderar a todos los demás, que no tiene por qué ser el que debiera hacerlo. Quién se queda a los padres, si hay problemas cognitivos, quién se ocupa o quién no. Entonces empieza ya el dinero y hay que pagar y sobre todo se vuelven dependientes incluso de sus finanzas. Y luego hay mucho maltrato entre mayores. Sí, la verdad es que esta novela habla un poco de esa cara triste, de lo que llegamos a abandonar en cierta medida a los más mayores, un poco a su suerte, a lo que les pase. También se habla con otra carga de profundidad de la inmigración. Llega un momento en el que parece que nos hemos acostumbrado a que nos cuenten que primero había pisos patera, luego habitaciones que se compartían, luego en grandes ciudades, las de nuestro entorno y otras, donde es carísimo el alquiler y eso hace que los desaprensivos saquen negocio de la inmigración, sobre todo si es ilegal, incluso alquilando mini trasteros sin respiraderos, y de eso también va un poco esta novela, ¿no? De lo que el ser humano es capaz de hacer sin pensar en los demás, sin empatía, para conseguir dinero a costa de los más vulnerables, ¿no? Que a veces son los abuelos y otras veces los inmigrantes que no tienen un papel, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo he intentado hacer como que se unieran sus destinos y hacer un paralelismo, ¿no? O sea, yo recreo, esto está inspirado en un barrio tradicional de los más famosos de Madrid, que era el Bravo Murillo. Luego me lo llevé al Escorial porque quería utilizar a la misma teniente de la Guardia Civil de otra novela. Y entonces, pero bueno, la tradición es que Felicidad tiene un bloque en la calle principal que da al Mercado Maravillas, luego es el mercado de San Lorenzo del Escorial, una casa de toda la vida, ser una casa Barcelona, buena de Bilbao uh-huh. y demás. Pero tiene en la calle de atrás una corrala, un piso, vamos, un bloque de edificios, como dices, de renta antigua, que no tiene nada que ver, que pasa mucho en nuestros barrios, ¿no? Que de repente se han ido cambiando y hay mil locutorios y inmigrantes, gente de fuera, y de repente el ambiente es otra ciudad, ¿no? Igual que hablo de la brecha digital y de cómo Felicidad se tiene que adaptar a todo el mundo de cambios, de repente como una señora que ha llevado su barrio, que ha ido a su mercado y de repente todo cambia, ¿no? Y no conoce. Y hay algo de recelo y de rechazo y en el fondo
de lo que estoy hablando es que viven situaciones muy parecidas, porque sus inquilinos tienen alquileres, los pisos no están bien, muchos tienen que recurrir a una serie de cosas que tampoco quiero desvelar, pero bueno, mercados de alimentos que también investigué por ahí y dices, hay un montón de gente que roba a demanda, ¿no? Y lo triste es que la mayoría de la gente que consume o que de los clientes son gente mayor que no se puede pagar la compra. Porque o pagas el alquiler o pagas la compra. Y algunos, hay comedores sociales, que también juega por aquí, ¿no? Dentro del thriller. Pero muchos no quieren que se les vea los comedores sociales, ¿no? Entonces ahí empieza como un negocio que tiene que ver mucho también con el esconderse y con una segunda clase, ¿no? Que es lo que les pasa a los inmigrantes. Y aquí hay un personaje fundamental que tampoco quiero desvelar. No vamos a destripar la matriarca, Pablo, que la tienen que leer. Pero quería hacer un homenaje, igual que he hablado de mi abuela y de mi madre y de muchas mujeres que conozco, de hacer un homenaje a la chica que tengo en casa, que viene de fuera y como tantas otras y que te cuentan, y que yo vivo con ella cómo no la tratan nada bien. Cómo cuando va a la seguridad social no le tratan distinto. Como, no pasa nada, llega con una infección en el ojo, no pasa nada, eso no es nada, date unas gotas. Tiene que ir 5 veces, la tienen que operar, la opera el que está aprendiendo. Te dice, no, yo creo que no, sí, le estaban dando indicaciones. Luego no le hacen la revisión en la persona que se la tiene que hacer, una infección, tarda no sé qué, eso no le pasa. O sea, hemos te puede generado una pasar. Sociedad de ciudadanos de primera, de segunda y tercera. Totalmente, y también en todos los unos aspectos, servicios. En todos los aspectos, porque ¿y esto no te han ayudado? No, la timan los abogados, la timan no sé quién, le tima todo el mundo. No puede alquilar porque es de fuera, entonces tiene que irse a una habitación compartida y no sé qué, entonces la tima a otro. Y son mujeres, en su mayoría, que vienen de otros países, que tienen sus propias familias, que abandonan todo, incluso muy jóvenes, porque han decidido que son las que se tienen que sacar las castañas del fuego, estos las que no caen en redes de prostitución y demás. Pero es que se pasan todo el día trabajando, mandan el dinero y luego los maridos pues se van de prostitutas o tienen amantes, se lo beben, se lo gastan en coches. Entonces me interesaba crear como otro personaje junto a ella que no tuviera nada que ver, pero que en el fondo dices, dos mujeres tan distintas y en el fondo son supervivientes, ¿no? Para llegar a un final que es un colofón final que es muy divertido. A mí me parece muy punky, pero... Sí, es más punky que divertido, pero bueno, tiene su cosa de explosión. Todo ¿no? esto tengo que decir que es novela negra. Eso es. Y que es thriller y que es muy rápido y que es... Bueno, que hay muchas realidades de las que reflexionar, pero bueno. Claro, que no es un tostón. Eso es, para que te quites la pena de que estemos hablando de todo esto. Hablemos de Jessica Fletcher, que es algo que nos une a todos y todas. Felicidad es fan de Jessica Fletcher, de Angela Lansbury, de Se ha escrito un crimen, que es algo que a mí me ha fascinado siempre. También, claro. Que una mujer de papitos y cara pues de ser feliz y de estar paseando por cualquier parte. Pues sea más lista que el resto. No, y que le pasen tantas cosas, ¿no? Porque uno estaba paseando tranquilamente y cortando flores y hay un asesinato. Escribiendo una novelita y de repente tiene el final. De repente, ¿no? Y claro, hay un cierto homenaje, ¿no? A esas señoras que, bueno, pues que parecía que tranquilamente iban paseando por la vida y resuelven casos, ¿no? Y hay, bueno, pues también una cara diferente, ¿no? Es que es una metáfora de lo que te estaba hablando, de que al final, aunque veas una señora entrañable, ha vivido mucho más que tú. Y ha vivido guerras y ha vivido cosas que no hemos vivido ninguno, ¿no? En un mundo de hombres y de repente les da 1000 vueltas, ¿no? Entonces, para mí era una metáfora muy bonita de lo que yo intento hacer con Felicidad, ¿no? Y luego es que no es gratuito. Yo creo que todos los que nos gusta todo esto y de una determinada generación hemos crecido con Jessica Fletcher, ¿no? Sí, y que de repente decíamos, es que podría ser mi abuela. O sea, eso es que pasaba algo tremebundo, pero se ponía el abrigo antes de salir y la Rebequita no fuera a coger frío y luego salía ya a resolver el crimen, ¿no? Que luego el espíritu lo ha recogido mucho Woody Allen, ¿no? Con todas los misterios asesinatos en Manhattan. Esta cosa del individuo, que también a mí me gusta mucho de Hitchcock y lo meto mucho en mis novelas, ¿no? El individuo cotidiano, o sea, tal que de repente se ve metido en una historia que dices, o sea, pero que podría ser tú, ¿no? No buscar grandes efectismos. Y luego es que mi abuela se parecía mucho físicamente. Eso cuentas mucho en la novela, claro, ¿eh? Mi abuela se llama Felicidad, por eso el nombre de Feli, que no es ninguna ironía, pero creo que viene muy bien también para el libro, ¿no? Y también se parecía físicamente a Angela Lansbury. Se parecía, claro. Entonces, claro, yo cuando la veía decía, si es que es mi abuela.
¿O iba por ahí opinas tú resolviendo crímenes Sí, o qué? bueno, no lo sé. ¿Sí? No, mi abuela no, pobre, no. Vigilando nietos. que Crucigramas, sería otra, igual. crucigramas. Vigilando. ¿Te gustan también las mujeres detectives, así un poco como ¿Pero qué esta clase de señora? preguntas son estas? Sí, Bueno, es que también, A tu edad. pobre A mi edad. ¿De edad Candela. qué tal? La libido. Muy bien, correcto, pero Todo bien. no, yo fantaseo con alguna novela del estilo, yo que sé, se llamaría la degustación, y son señoras que se juntan en la degus con el descafeinado y a resolver crímenes. Ojo, por que hemos ejemplo. dicho que había que seguir la estela de la grasita de los churros, porque claro, también hay mucho de todo esto, ¿no? De esas meriendas que también conectan a las abuelas con los nietos, ¿no? Que antes te llevaban, pues, en algunos sitios a comer churros y luego queda esa querencia, ¿no? De, bueno, pues cuando no tienes mucho más ocio, pues al final los churritos te reconfortan. El bollo de mantequilla, por ejemplo, Qué ¿no? bueno. Que te ponía tu abuela en los momentos en los Sí. que había un día así un poco maravilla Claro. y lo merendabas, cositas así, ¿no? No sé. Bueno, al final yo soy muy gordo, o sea, a mí me encanta comer, entonces los churros es como... A eso queríamos llegar, Pablo. La A felicidad. eso queríamos llegar. Llevamos un rato dando vueltas para que confiese Queremos hablar de que es dulces. hombre de Torrijas, uy, Pablo os Rivero. os lo hubiera dicho a la primera, no hacía falta dar vueltas. Pero no, bueno, al final pues se trata de un poco lo que os contaba, que yo busco, o sea, los detalles están en lo cotidiano, en lo que puede pasar, ¿no? Y muchas veces lo saco de muchos podcasts, como el tuyo, ¿no? O sea, de detalles que escucho de casos, pues qué curioso, aquí los churros, no cuento nada porque pasan las primeras páginas, ¿no? Pero digo, es una mujer que no salía... ¿Quién le ha llevado los churros? Claro, y de ¿Por qué hay repente, churros en casa si no sale? en la casa cuando se ha tirado hay unos churros, hay unos restos de una churrería a la que ya no podía acceder y había dejado que era su favorita, pero porque por accesibilidad no podía bajar unas escaleras y demás, ¿no? Entonces empieza a sospechar Felicidad de que alguien se los ha tenido que llevar, ¿no? Alguien de su entorno cercano que sabía que a ella le gustaban esos churros, ¿no? El caso de los churros. Chan, chan. Podría ser el caso de la Torrija, A ver, de la yo fantaseo Carolina. con que investiguen cosas en torno a napolitanas, por ejemplo, y digan, no, este tiene que ser sin duda la del Bar Carlos, porque ahí es donde solamente ponen como un derrape feo de chocolate y ya lo dan por napolitana, ¿sabes? Por ejemplo, la Carolina sería muy nuestro también, ¿no? Muy nuestro. Ya estamos hablando de crímenes pasionales de aquí. Bueno, y otro propios crimen, de- como empecemos, que este es un melón que en cuanto mencionas lo de Torrija o tostada, empieza el mundo ya. en una efervescencia Ojo a sobre esa. de qué habláis, que no es eso, que Torrija es Torrija y tostada es tostada y Es se abren verdad, como dos es frentes, verdad. ¿no? Radicales, Es ¿no? verdad. Bueno, pues esto nos conecta, ¿no? No sé si eres más de churro, de bollo de mantequilla, que a ti el entorno vasco también te tira mucho. Pero a mí me gusta, ¿eh? Pero es que la mantequilla no te creas que me gusta tanto. No o es sea lo que más eres me del gusta. sector más churro, ¿no? Yo Soy no más soy muy churro. tampoco del bollo mantequilla, he de decir. Soy O sea, más que vais a ser churro. unas abuelas muy poco dadas a... ¿no? No Coincidiremos encajáis en otras el perfil. cosas. Bueno, pues nada. En la degus armaremos otras cosas. En la degustación de los crímenes. ¿Cuánto de bipolaridad hay en las reflexiones, Pablo? Porque claro, empiezas a pensar, siguiendo el periplo de la matriarca, que todo el mundo tiene como una doble cara. No hemos hablado mucho de la auténtica investigadora, porque claro, tenemos dos en este caso, la que sigue los pasos de Jessica Fletcher, que sería Felicidad, que en realidad es la casera y quien conoce a todo el mundo, y luego está también Candela, que es quien oficialmente lleva la investigación, que también está bastante rota y tiene una vida complicada, ¿no? Y en el fondo, a lo largo de todo este thriller, de toda esta novela, La matriarca, vamos viendo que todo el mundo tiene caras oscuras o caras ocultas, o que hay en el fondo cuestiones que no sé si no deberían estar, pero que no es lo que ni siquiera cada personaje se espera de sí mismo, ¿no? Claro, pero es que yo intento crear personajes que sean reales. Y yo creo que en la vida somos así. Yo como actor es lo que intento hacer con los personajes, ¿no? Que tengan distintas aristas, que empatices y que incluso en lo malo puedas entenderlo para entender por qué alguien puede llegar a hacer eso, ¿no? A veces los personajes, como en la vida, te sorprendes en situaciones que no esperabas, ¿no? Y bueno, yo creo que al final la matriarca, lo chulo es que es crear ese espejo, ¿no? O sea, que me voy a los mayores, pero generaciones más jóvenes se ven ahí, ¿no? Y se pueden ver en los identifican, hijos y se de ven en los Felicidad, hijos, o en Candela, y al o en final Sandra, es que hay diferentes generaciones. Es ¿no? una escalera y que dices, pues es que pasado mañana yo voy a estar ahí. Y al final estoy como criticando, hablo mucho también del poder, ¿no? En el ambiente laboral, ¿no? Como ella vive en un mundo de hombres en el que la teniente de la Guardia Civil, en el que cualquier paso en falso que da y que no atina se la echan encima, ¿no?
y no puede tener ninguna debilidad y tal, porque si no es que es una maniática y si no es que Sí, está con Candela vas viendo un menopáusica. poco cómo ha sido la vida de felicidad Claro. en otros ámbitos, Claro. ¿no? Laborales. Candela llega y le dicen, uy, prepárate con esta señora que es de armas tomar, que es menuda histérica porque no sé qué, y ella piensa, ella se planta, ¿no? Y piensa, esto es lo que deben de estar diciendo de mí. De mí, ¿no? ¿No? Porque si lo hace el capitán es menudo liderazgo, ¿no? Que menuda capacidad de mando, pero si lo hago yo soy una histérica y estoy menopáusica y es que hoy tengo el día, ¿no? Y al final yo creo que se crea esa escalera de personajes un poco al límite, que al final de eso se trata la novela, de una situación límite, también es una cuenta atrás, pasan muy pocas horas y entran en juego ahí un abanico pues de lo que estamos hablando, sobre todo de temas familiares, que yo creo que también es uno de los puntos con los que el lector conecta mucho, ¿no? Que dentro de todo de esa intriga hay algo muy emocional. A mí me escriben y me cuentan unas cosas me he acordado de mi madre, Sí, me he hecho ¿no? reflexionar, hay mucha Abuelas. autoconciencia, ¿no? De cómo no actuamos, lo que hablamos antes de los padres con los hijos, de cómo hay madres que se reafirman y que buscan que se traduce un poco en lo que hace Candela, ¿no? En ese liderazgo porque necesitan estar presentes, ¿no? Y porque hay algo del perfeccionismo de si no lo hago yo, lo vas a hacer mal, ¿no? Pero Exacto. entonces nunca dejan que el otro lo haga, están condicionando. Esto pasa en todas las casas. Claro, entonces pasa en todos Sí. lados, ¿no? Entonces dices, ya mamá, pero si no me dejas, jamás lo haré. Pero a la vez dices, bueno, ¿y dónde está el punto? Pues entonces me aprovecho, ¿no? Pues que lo haga mi madre. Y esto pasa con la teniente de la Guardia Civil, ¿no? Tiene a una persona al mando que además sabe mucho más de tecnología y que está mucho más avanzada, pero la deja avanzar hasta cierto punto, ¿no? Entonces la otra persona, que además es otra mujer, le dice, te estás quejando del machismo y tú estás haciendo lo mismo conmigo, Sí, ¿no? sí. Los estereotipos se repiten, Claro, y los roles se son vuelven a personajes un recoger. poco envenenados y creo Sí. que eso, y también lo intento replicar con los debates que creo, ¿no? La exposición de los mayores en redes sociales. ¿Quién lo hace por dinero? ¿Quién está bien, está mal? Con muchos temas, ¿no? Pero porque tampoco tengo yo la respuesta. Entonces intento enfrentar personajes porque creo que... Y yo peco de los dos lados. Por eso digo que no intento dar moralina, ¿no? O intentar... Has usado un enseñar a concepto nadie. que ya me ha estallado en la cabeza, lo de los dos lados, porque enseguida Belandia va con sus cosas. Pero claro, uno que ha crecido como tú, que es novelista, esta novela, si no me equivoco, Sí. estaría La matriarca, pero que ha sido muchos años... Bueno, ha sido muchos años actor, pero muchos años el mismo personaje. Sí. Y te hemos visto crecer en televisión como el Tony de Cuéntame. No sé si a uno se le genera como también una cierta bipolaridad, Tú ¿no? sabes- Porque tú has tenido un crecimiento como Tony y otro como Pablo en la vida. Tú Claro. sabes, mi segunda novela, que se llama Penitencia, que la recomiendo, está muy mal que la recomiende, pero es que creo que os va a gustar, o sea, es muy guay. Penitencia es un actor que lleva 20 años interpretando el mismo personaje en televisión, pero que en lugar de ser Tony Comiendo Alcántara torrijas y cosas es así un como asesino muy- en serie. Oh, Y mamá. entonces lo deja repentinamente, arranca cuando él se construye una casa en el monte que nadie sabe, o sea, su prioridad es que nadie sepa que está ahí, ¿no? Y entonces el lector dice, ¿por qué de repente huye? Algo le ha pasado, ¿no? Y habla de esa bipolaridad, un poco del actor, de la contradicción, hablando de contradicciones, de cómo los actores, o sea, la meta del actor es interpretar sin que el público sepa, o sea, note que estás interpretando, ¿no? Claro, pero Eres- tantos años haciendo el mismo, claro, Claro. que tiene sus partes buenísimas, porque la incertidumbre esa te la ha saltado, pero lo otro hace que, ¿no? que igual no veamos bien a Pablo y solo vemos a Tony. Claro, o sea, es que la meta es que sea tan orgánico que tú no lo notes. Pero constantemente los actores luego, cuando te identifican tanto, es como que, no, yo no soy el personaje, ¿no? Hay que recalcar, yo no soy el personaje, yo soy actor. Y dices, pero si has conseguido la meta. Todo el mundo te conoce, no por nada, sino porque ese personaje ha traspasado, ¿no? Y de lo que hablo, como es novela negra, ya es demasiado tarde y aunque intentes renegar, ese personaje hay algo que está en ahí. tus venas. Se ha criado comiendo sopa Claro. en platos de Duralex y torrijas Claro. con los alcántaras. El estos problema ahí. es que el de John, que es el personaje, es un asesino en serie, ¿no? Entonces la gracia de la novela es que la realidad supera la ficción y cuanto él más se intenta alejar del personaje, más la realidad le pone en decirle que no huyas. O sea, que tú Que ya esto eres se ve. esto, ¿no? Bueno, otro día invitaremos de nuevo a Pablo para que hable de Vale, otros de los- libros en de Café otros Valparaíso, 5. de los otros 5. Me he autoinvitado. Pero de momento estamos con La matriarca, con ese bloque de vecinos, Belandia. No sé si tienes previsto analizar el submundo de las reuniones de vecinos. Tengo un poco, algo ¿cuál es previsto tu hacer plan? una serie de valoraciones. Ah, mira, muy bien.
Bueno, una O sea, serie. aquí nos, ¿no? Realmente... nos vamos leyendo todos el libro. Uno se lo lee en orden correcto de capitulado y Belandia tiene la posibilidad, porque es así su papel, de leerse los capítulos que le parezcan bien y reflexionar a partir de algunos, que siempre es un poco más libre, ¿no? Yo, a ver, siempre leer a mí, yo soy muy mal espectador porque siempre me disparo y acabo pensando en, ¿qué haría yo si me dieran esto? ¿no? Me dan esta premisa, yo dónde la llevaría. Lo primero, yo quiero saber qué pasa con la palabra descalzadora. Se reivindica mucho en una parte de la novela justo al principio, que es La como descalzadora de María. la descalzadora. Que se lo dice Candela a Barbie. A sí, Barbie. ¿no? Como de, pues esto es una descalzadora, ¿eh? Sí. Ya te llevas eso para casa. Bueno, porque que de hecho todo... tuve que googlearlo yo, de hecho, porque no conocía exactamente Sí. que era una descalzadora y tuve que... Sí, hay un punto en el que, pues eso, pues que todo el rato es tradición versus, o sea, están con un pique constante, ¿no? De lo nuevos, como se están hablando de cosas que dices, chica, habla con propiedad, ¿no? Espera, Que es... bueno, perdón. No, te digo porque seguramente he encontrado más palabras. vale. No, ya está, le- simplemente era descalzadora. vale. Solo, vale, Sí. vale, perdón. Bueno, Nada. son los Era- pequeños detalles que ya, como es el arranque cuando llegan a la casa de ella, que ya Que sería ese que para- te da pie ¿no? y que dices, bueno, estas dos que se llevan muy bien... Una descalzadora da pie, sí. Sí. Está... Este es Espera el que se nivel nos del desata podcast. Ivonne Belandia. Este es el nivel. Bueno, pues si bien la matriarca el edificio de la matriarca es como una lasaña de miserables, ¿no? Que cada capa es peor que la anterior, yo me quedo un poco como con la premisa que se plantea en la parte de atrás del libro, que es que no hay nada más terrorífico que una comunidad de vecinos. Y estoy bastante en desacuerdo porque sí que lo hay, que es una reunión de una comunidad de vecinos. Que sería lo peor, Eso ¿no? En sí, tu que es opinión, un lo poco- peor de todo. Y también se plantea en el libro que la tecnología pues tiene muchas cosas malas y yo creo que una de las cosas buenas es que te hace abstraerte muy fuerte de la panda de dementes con la que compartes edificio, la gran mayoría de veces, porque yo no conozco a nadie que esté muy, muy contento con el 100% de los tarados con los que le ha compartido el edificio. Un saludo a todos nuestros vecinos un saludo y a todos los vecinas. vecinos y vecinas. No, en la mía, justo yo en la mía he tenido muchísima suerte. Sí, claro, ¿no? Y nosotros, Eso pienso oye, cuando me reúno con ellos. Y bueno, pues he sacado una serie de premisas para novelas con vecinos. Muy bien. Novelas vecinales. Un edificio donde todos los inquilinos son del gas. ¿Cómo? Son del gas, todos los ¿De la inquilinos empresa del gas? de la Pero lo empresa del bueno gas. sería cada uno de una compañía, ¿no? Y Se todos visitan- llamando a la puerta se de otro... visitan entre para- ellos. Claro, Esa es para la decirle, premisa. Estáis en la ¿tú qué onda, compañía Pablo? estás? Bueno, es que es terrorífico. Se visitan entre ellos y vengo a ver el contador y o timbras o estás timbrando o te timbran. Bueno, pues en uno de los pisos muere uno de los bucle. uno de los tíos del gas Sí. y entonces el resto de vecinos empiezan una investigación en paralelo para saber cuánto habrá subido el contador desde que se ha muerto. Bueno, Más es cosas. maravilla, absurda maravilla. Novela de terror. Estás Sí. esperando el ascensor, justo llega, pero mientras se abre, oyes que llega un vecino. Te dará tiempo a meterte en el ascensor antes de que tengas que hablar con él. Y darle ahí clink, clink, clink. 500 trepidantes páginas de angustia antisocial. Y no, se ha Basada lanzado... en hechos reales. En hechos Esa. reales, vamos, en concreto hechos míos, muy reales. Una novela de intriga. Un vecino se ha lanzado desde su piso al patio. Los vecinos tratan de descubrir por qué lo ha hecho. Les preocupa porque es el del primero y suele hacerlo por las mañanas, ¿no? Hace mucho ruido y algún día se va a romper una baldosa o algo y es mejor que use las escaleras en vez de estar saltando tal. Y en caso de que lo siga haciendo, pues igual hay que poner una alfombrita, una cosa así. Bueno, y en caso de que se caiga y se rompe una pierna, lo cubre el seguro, no tenemos. Eso es buena liada también. Otra, ya más Ese iba picantona. bien, ¿eh? Ese ya me- Ese te ha picado, ¿eh? ¿Por Sí, qué sí. salta por el patio? Sí, es raro, ¿no? Pues ¿Por qué? porque hace crossfit, está viendo hallados últimamente, no sé, se le está yendo un poco la flapa. Y bueno, pues un poco más picantona, una novela verde podría ser se escucha a unos vecinos tener relaciones. Relaciones exhaustivas y muy satisfactorias. Sexuales, Relaciones. correcto. El tema sale en las reuniones de vecinos. Los vecinos en cuestión no aparecen, pero se les escucha también durante la reunión y acude un señor del ayuntamiento a medir los decibelios y concluye que siempre que lo hagan de 8 a 10 de la noche, pues pueden seguir haciéndolo. Efectivamente. Y uno de los vecinos aparece muerto de envidia. Ya está. ¡Ey, esa me gusta! Esa es bonita. Esa es bonita. Sí, ¿no? A ver. Sería una mezcla entre thriller y amor. Y romántica, que se vende mucho también. Más de así que investigaciones. perfecto. Un vecino está aprendiendo a tocar el piano. Lo matan. Abren Sí. una investigación para aclarar por qué no lo mataron antes y detienen al que le vendió el piano. Se quema un edificio entero, pero el seguro de la comunidad dice que no se puede hacer responsable porque su seguro no cubre los incendios provocados por el fuego. Correcto, pues mira, No lo podría cubre, pasar, no lo ¿no? cubre. Eso Y es entonces tal comienza a cual morir también. gente de la aseguradora, misteriosamente. Luego hay un género que está sin explorar y yo os lo pongo en bandeja aquí para que empezáis a hacer unos Apunta, buenos Pablo. dineros, que es novelas de ocupas, ¿vale? Eso entra en la sección ficción, De pero eso- fuerte, de eso ficción tengo. fuerte, Sí. ficción fuerte. A ver, premisas casi que lanzo. Una familia de guiris alquila un Airbnb y se queda.
Nadie la ha visto venir, esa. Y Reino Unido reclama ahora el piso como parte del territorio inglés. Y es Gibraltar 2.0. Otra premisa. Una familia de ocupas llama a Desocupa para que desocupe a unos ocupas de su casa ocupa. Que se la han ocupado, se la han colado en la casa colada y que no se van. Uno de los desocupas se lía con una ocupa y ya no se quiere ocupar de los ocupas. Entonces, sería la cuarta. Los ocupas con ocupas se preocupan y Desocupa despide al que no desocupa, que ahora es ocupa de los ocupas. Oh, ¡qué fantasía! Me ha gustado mucho eso de el ocupa llamando para denunciar, pero lo peor es que le harían caso e irían. Hombre, claro. ¿Tú sabes que a mí me pasó con una vecina? No distinguen. Que tenía 2 ventanas ilegales a una terraza mía legal, comprada, con la licencia, y ella me denunciaba. Y denunciaba la terraza y denunciaba los toldos. Y venían, y el que le hicieron la inspección era a mí. Y yo les decía, pero ¿cómo una persona que tiene 2 ventanas ilegales puede tener derecho a denunciar algo? Claro, yo gané, si yo tenía todo el este. Eso lo mejoraría Pero es que ya tenía mucho tiempo. Claro, dice, usted ya no tiene derecho a denunciar nada. Si usted ha infringido la ley, ¿qué está contando? Pero La guinda desde de mi la ventana denuncia ilegal serían relaciones sonoras para, o sea, que se quejara de decibelios también. Sí, Eso sería ella un poco se siguiendo asomaba la estela de y Belandia. me regaba y me Por favor. tal. Penitencia salía un poco de eso, el actor que se va en este, y hay alguien que le vuelve loco y saca lo peor de sí, que al final es lo que pasa en la matriarca con la comunidad de vecinos. Oye, a ver si estás que- generando este fenómeno de que hay un vecino o una vecina que quiere salir en la próxima novela y va a estar dándote la vida todo el rato. esto de que Luego, escribir amiga. libros es una purga de cosas Pero no si tuyas. la realidad supera la ficción. Sí. Pero mira, cuando yo Totalmente. estaba escribiendo La matriarca, anda que no hubo el caso este de una chica que se cargó a la presidenta de la comunidad de vecinos, que se la llevó en una maleta, que vivía en la misma planta. Eso yo estaba escribiendo el libro. Para una que tremendo. hace algo, ¿no? Eso Para es. una que tiene iniciativa y que sé. Y Don lo de Belandia. los felpudos. Iván tiene que tramarlo. y la detiene. No, Qué me jode, justicia. porque justo para una que hace algo. ¿Tienes más señora. propuestas? Sí, Porque tengo, ya estás está. sembrado, ¿eh? Estoy, vamos a conectar. Un vecino nunca sale de casa por si le ocupan el piso. Seguimos con novelas ocupas. Un vecino nunca sale de casa por si le ocupan el piso. Sí. Y aparece muerto de aburrimiento. El resto de la novela va sobre cómo el equipo de Susana Griso llena un mes de programa con todo el tema de este tonto del culo. Y, a ver, otras premisas así que me gustan es un edificio repleto de pisos de estudiantes, Sí. pero uno de los pisos queda libre y se meten 2 viejecitos a vivir. Y desde el primer día reciben es quejas genial. sobre lo poco que se les oye. Y un Y día... acabarían llevándose genial. Bueno, Esa me gusta, ¿eh? Eso no lo tengo yo tan Esa claro. Las me de gusta. Belandia no acaban así. Y le dejan una nota a los viejecitos en la puerta y pone, hay gente que no quiere dormir. Y les dejan eso, un anónimo. Y está, ya para cerrar, que es un vecino se queja de que le roban la revista de la pesca y comienza una investigación sobre a quién le importa. Oh, bueno, pues lo ha dejado muy en alto. Oye, muy Iván guay. Belandia, y sus propuestas de novelas. Ahí tenéis, haced dinero. ¿Puede quedarse alguna si ve Pablo así un poco que puede tirar de lo de la revista de Espero que tenga Jara y mejores. Sedal o cosas Espero que así? tenga La de mejores. los ocupas que llaman los ocupas, que les han ocupado, me encanta. A ver, es que es eso, uno es antisistema hasta que hay cosas del sistema que le pueden servir. Claro, y a partir de ahí... Soy antisistema de algunas cosas, Se acabó. pero luego hay cosas del sistema que me valen. Bueno, pues dale la guitarra que vamos a ir despidiendo a Pablo Rivero. Hemos estado muy contentos y contentas aquí en Café Valparaíso, que Muchas es el gracias. video podcast de libros y gente interesante. El libro lo tenemos aquí, es La matriarca y el tipo interesante es Pablo. Bueno, Agradecemos gracias. mucho que haya estado. Es que recasco, Pablo, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Nada, vuelves con la siguiente o con Ojalá, la anterior, como ojalá, veas, ¿eh? con las Cuídate que mucho. queráis. Gracias. Has escuchado Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivón Belandia en la música en directo y Charly Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en ITV Podcast y en los canales de YouTube de ITV. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produccióac que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale ahí.